Bueno, vamos al primer principio, en esto que el autor Lemus denomina principio del planeamiento. Y planear, les comento qué quiere decir esto de planear, ¿no? Planear implica, ante todo, diseñar una acción a futuro. Esto no es un concepto nuevo, esto es un concepto tal vez vulgar, ¿está? Es prever de antemano, en definitiva, lo que uno quiere hacer en el futuro. Pero en este caso, pensando ya no en un planeamiento, un plan de tipo personal, sino más bien de tipo organizacional. Es pensar la organización de aquí a un tiempo. Y este principio es la base del proceso, por lo tanto va a ser una explicación un poquito más larga, va a tener mayores implicancias, mayores grados o mayores detalles a la hora de tenerlos en cuenta, ¿no? Entonces, lo primero que se hace siempre es pensar, que implica, perdón, escrito mal, seleccionar misiones, aquí es seleccionar, más bacana, misiones y objetivos, ¿no? Y a partir de ahí decidir sobre qué acciones necesito para alcanzar esos objetivos, es decir, me propongo un objetivo y qué voy a hacer para alcanzar ese objetivo, ¿no? Eso implica el planeamiento, así, como manera, un primer concepto. Todo esto ya lo tienen en la plataforma, así que por ahí hasta me animo a decir que no es necesario, ¿no? ¿Qué ventajas tiene este planeamiento? Bueno, ayuda a que se coordinen los esfuerzos. Los esfuerzos, cuando uno los planea, organiza los esfuerzos y reparte roles, por decirlo, no sé, hagan de cuenta que estamos por diseñar, no sé, una fiesta, ¿no? Y si no se planea, como que difícilmente esa fiesta se la pueda, o sea, no es que no se la va a poder hacer, pero va a salir algo desordenada, algunos se van a olvidar las cosas, no vamos a saber qué tenemos que traer, qué tenemos que poner, entonces como que sale mal cuando una gestión o algo no se lo planea. Se reduce la incertidumbre porque en la búsqueda del planeamiento uno busca posibilidades futuras, entonces al encontrar esas posibilidades futuras disminuyes el riesgo o el grado de incertidumbre, se evitan duplicar actividades, bueno, todo esto lo tengo ahí explicado en la clase, se optimizan los recursos, que tal vez para mí este es uno de los puntos más importantes, ¿no? Porque cuando uno planifica y de repente determina un determinado recurso, supongamos económico o mano de obra, para una determinada acción, lo tiene asignado y no lo va a ocupar a ese recurso para otra acción. Entonces, como que a partir de ahí hay una optimización o un mejor uso de todos los recursos económicos, materiales, humanos, financieros, bueno, etcétera. Entre otras ventajas que tiene el planeamiento. Bueno, el planear implica dos dimensiones, ¿no? Dos dimensiones, y esto quiero que lo tengan en claro. Una dimensión largoplacista o llamada estratégica, en donde esta dimensión involucra, primero, el plazo es importante, ¿no? Bien largo plazo. Y cuando digo largo plazo, no me refiero a 2, 3 años, me refiero a 5, 10, es más, 5 me quedo corto, 10, 15 años tal vez, es la implicancia de un plan estratégico, y esto algo lo vimos en la clase anterior, en donde está involucrada toda la organización y son planes pensados en los niveles altos de gestión, o sea, en las direcciones generales, por ejemplo, si fuese un hospital público o una gerencia general, si fuese un organismo de la salud privado, ¿no? Entonces, un plan puede ser, les doy un ejemplo, un plan de erradicación de una enfermedad para los próximos 10 años, supongamos. ¿Ah? Entonces, a partir de ahí, diseñamos todo un conjunto de acciones en busca de eso. Bueno, esto es un plan, estratégico, ¿no? Un plan a largo plazo que va a incluir presupuestos, recursos, etc. Vamos a ver qué elementos incluye, y vamos a para la clase, vamos a trabajar con un estudio de caso. El caso es el Hospital Italiano, en donde hay una dimensión estratégica puesta en juego, está documentada, está informada, está comunicada y está gestada, que es lo más importante. Entonces, a partir de ahí vamos a ir trabajando desde lo teórico y desde lo práctico con el caso Hospital Italiano, ¿no? De Buenos Aires, que seguramente ustedes lo conocen. Bueno, cuando pensamos en la dimensión estratégica, pensamos en componentes
¿está? O elementos de ese plan estratégico. Lo primero que pensamos, lo primero que se me viene a la cabeza es la visión. ¿Y qué es la visión? Bueno, lo que el organismo de la salud se imagina en un horizonte lejano, en el tiempo. ¿Está? De aquí, ¿cómo me imagino mi organismo de aquí a 15 años? ¿Está? Bueno, no les tiro el ejemplo lo tienen que encontrar ustedes en el práctico, ahí vamos a ver el caso hospital italiano y a partir de ahí ustedes podrían construir o diseñar alguna visión para algún organismo local, ¿no? Entonces, ¿cuál es el segundo punto? La misión. ¿Qué es la misión? La razón de ser del organismo. Es ¿para qué está hoy actual? Por ejemplo, la misión del hospital regional podría ser prevenir, o sea, mantener una población sana en Santiago del Estero a través de, tiro el ejemplo, a través de acciones preventivas o acciones curativas, no sé si está bien dicho, está en nuestra población. Entonces, prevenimos y curamos y nuestra misión es mantener una población sana. La visión del hospital regional podría ser una organización en donde logre disminuir, supongamos, de aquí a 15 años su tasa de mortalidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, aumentar las expectativas de vida en 5 años los habitantes de Santiago del Estero. Podría ser una visión, ¿no? Sigamos, ¿qué otros componentes tenemos en los planes estratégicos? El tercer componente y clave son los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Resultados esperados. En lo posible, les pongo yo en lo posible, aquí, que esos resultados sean medibles, cuantificables, comparables. ¿Y qué quiere decir esto? Que si yo a mi objetivo le puedo poner un número, en términos de gestión, es mejor. O sea, que no sea suficiente, que no sea la suficiente decir como un objetivo que yo puedo decir es mayor cobertura del plan Sumar, supongamos, en la provincia de Santiago del Estero, ¿no? Entonces, que haya más personas que estén adheridas a ese plan. Bueno, eso podría ser un objetivo, pero una definición muy ambigua, muy general, ¿no? Entonces, para que sea un buen objetivo, yo tengo que decir cuánto lo quiero aumentar. Por ejemplo, lo quiero aumentar en mis próximos 10 años, un 20% de cobertura de beneficiarios de un determinado plan. Por ejemplo, Sumar, digo, ¿no? Disculpe si por ahí no estoy tan involucrado en las cuestiones médicas, ustedes saben de mi formación, pero el concepto es lo que aquí importa, ¿no? Entonces, quiero ampliar la cobertura de un determinado plan de salud, entonces mi objetivo será un 20% más de aquí en los próximos 10 años de beneficiarios, ¿no? Entonces le he puesto un número, un 20%, y le he puesto una dimensión de tiempo. A partir de ahí lo puedo medir, quiero saber de aquí a 3 años cómo voy, un 2%, un 3%, un 5% más, por decirles. Lo puedo cuantificar, es decir, bueno, ¿cuánto implica ese 20%? Bueno, tantos niños o mujeres embarazadas, supongamos, ¿no? Que está en la población que alcance mi plan. Bueno, lo cuantifico y si lo puedo cuantificar, lo puedo comparar. Puedo decir cómo estoy hoy, 2020, versus 2019 o versus una proyección de aquí a 3 años. Entonces, el objetivo lo puedo comparar a través de la cuantificación, ¿no? Entonces, si lo podemos cuantificar, mucho mejor. ¿Y cuál es el último elemento, componente de dimensión estratégica? La estrategia propiamente dicho. Y una estrategia es el camino a seguir para alcanzar ese objetivo a largo plazo. En este sentido, los invito a ver el caso del hospital italiano y vean el punto 6.3, y ahí tienen muchísimos ejemplos, 6.3 del, escuchen esto, plan estratégico del hospital italiano, que va a ser nuestro objeto de estudio y va a ser el caso de estudio, que vamos a trabajar para esta clase, para este tema. Entonces vean el punto 6.3 y ahí van a ver las líneas o caminos o estrategias que ocupa el que usa el hospital italiano para alcanzar sus objetivos, ¿no? Sigamos. Esta es la dimensión estratégica, pero no es la única. Ah, bueno, perdón, me olvidaba de algo. La pregunta es,
la pregunta es, ¿y ustedes esto de estrategia, objetivos, no sé, misión, visión, esto hace un médico? Así, y me pregunto con fuerza, ¿no? Y me pongo en sus zapatos, ¿esto hará un médico o yo me encargo de atender pacientes? Bueno, los invito a ver, porque esto va a ser el material de estudio, de nuestro estudio de caso, los invito a ver quiénes son los integrantes. ¿Quiénes son los integrantes de la unidad de gestión de calidad del hospital italiano, ¿no? Pero esto no pasa en el hospital italiano, implícitamente, está bien, el hospital italiano está documentado, formalizado, pero en cualquier organismo de la salud de nuestra provincia, les puedo asegurar que pasa eso. ¿Y quiénes integran esos equipos de trabajo, esos comités, o quiénes toman esa decisión? Miren quiénes integran, les daba el ejemplo del estudio de caso, ¿no? Por ejemplo, integra la unidad de calidad, la unidad de gestión, porque ellos tienen un modelo orientado un poco en la calidad, algo hemos visto de esto. Integra, vamos a sacar esto, miren quién es la... Por ejemplo, la alta dirección, ¿quiénes la integran? Médicos. A partir de ahí aparecen distintos departamentos. El departamento de la medicina. ¿Quién creen que está a cargo del departamento de medicina? Los invito a ver el organigrama. Un médico, así como ustedes lo van a hacer dentro de unos años. Tiene un representante del departamento de cirugía. Adivinen qué formación de grado tiene ese representante en el programa de gestión del hospital italiano del departamento de cirugía. Está en el organigrama, es un médico, y de diagnósticos y tratamiento es un médico, y del área de pediatría es un médico, y el representante del hospital italiano en el área de gestión, o sea que toma las decisiones, es un médico. ¿Está? Y bueno, en definitiva, volvemos a lo mismo. ¿Quiénes toman decisiones en un organismo de salud? O al menos quiénes deberían participar en el proceso de toma de decisión en materia de gestión de un organismo de salud. Un médico. ¿Y quiénes van a ser médicos? Ustedes. Pero ahora, de repente, ¿solo me voy a dedicar a la medicina o también voy a hacer gestión? Sí. Lamentablemente les comento que vamos a tener que hacer o van a tener que hacer gestión, porque constantemente van a tomar decisiones en donde pongan en juego el funcionamiento, la operación y la vida institucional del organismo de salud en el cual ustedes pertenecen. Por lo tanto, quiero destacar, en definitiva, o poner en evidencia la importancia de nuestra asignatura y reflejarles con un caso, con un estudio de caso, que quiénes son los que toman las decisiones en este caso, en este centro de salud, ¿no? Sigamos. Creo que les había dicho de una dimensión estratégica, que es la gestión en largo plazo, y la otra dimensión que tenemos es la dimensión operativa, o sea, planes operativos, que son de tipo más bien cortoplacistas, es decir, ya en el tiempo ya no estamos hablando de 10, 15 años, estamos hablando de meses, días o un año, por ejemplo, 2 años. Está involucrada ya no toda la organización, sino parte de ella, un área, por ejemplo, el área de, por decirles, la guardia del centro de salud, ¿no? No importa si es público, privado. Y esos planes más bien no están pensados por la alta dirección, están pensados más bien por los niveles bajos o medios de que toman la decisión dentro del centro de salud, ¿no? Por ejemplo, un plan operativo podría ser un procedimiento de entrega de turnos, ¿tá? ¿Cómo asigno turnos a mis pacientes? Es algo muy sencillo, rutinario, operativo, recurrente, ¿está? Que para entregar turnos no tiene que venir el director general del hospital y ponerse a diseñar una entrega de turnos. Tal vez con un director de área es más que suficiente. Otra cuestión, el horario del personal, armar guardias, armar rotaciones, de nuevo, ¿está? No hay que hacer una convención para determinar cuál va a ser el horario, la rotación de turnos. Eso más bien el responsable de área, de cada área, lo va asignando. En esas dimensiones de planes operativos, de nuevo, al igual que la estratégica, tenemos componentes. ¿Y cuáles son esos componentes o tipos de planes que integran la dimensión operativa? Son 4 o 5, paso a nombrarles. El primero, lo más sencillo, una regla. ¿Ah? Una regla son normas de conducta. No se puede fumar, se atiende con
ambos, por decirles, un determinado horario, no sé, puedo decir no atiendo en este centro, no se atienden ciertas patologías, entonces como que son condicionantes que ponen normas a quienes integran o quienes están involucrados dentro de esa organización, ¿no? Entonces, son más bien cuestiones de tipo organizativas, de conductas, que regulan la conducta de los miembros. Esto es decir, no fumar, por ejemplo, ¿no? Otro de los tipos de planes son los procedimientos. Y este punto toma muchísima importancia, porque ustedes no se dan cuenta, pero las organizaciones están atravesadas por muchísimos procedimientos. ¿Y qué es un procedimiento? Es una secuencia de pasos a seguir. Es decir, cómo se hacen las cosas. Tomando de nuevo el caso del hospital italiano, que va a ser nuestro caso de estudio, cómo es el procedimiento para admisión de pacientes para una internación hospitalaria, ¿no? Entonces, primero se hace una recepción del paciente, el paso 1, el paso 2 se hace una carga de solicitud, el paso 3 se hace la atención de servicios extras, de hotelería, televisor, etcétera. Después se le hace un armado de la historia clínica y después hay un traslado al sector correspondiente. En líneas generales, les he determinado un procedimiento, ¿no? A eso se le podría sumar quiénes son las partes intervenientes, es decir, quién hace la recepción del paciente, quién carga la solicitud, quién hace la atención de servicios extras, quién hace el armado de la historia clínica, quién hace el traslado al sector correspondiente, ¿no? Entonces le podría agregando cuánto me sale, en qué tiempo, etcétera, etcétera. Por ahora solo lo dejamos los pasos. Entonces ese es el segundo elemento componente de la dimensión operativa. Sigamos viendo. Otro tipo de plan operativo, este es muy conocido, es el famoso presupuesto, ¿no? ¿Y qué es un presupuesto? Son resultados esperados en el tiempo. Pero aquí aparece el tema importante, dos temas importantes, ¿no? Uno, que un presupuesto no es, ni será, ni nunca será una cotización, ¿no? Ahí hay una confusión terminológica en donde uno va, pide una cotización, supongamos que voy a una droguería y digo, bueno, cotizame todos estos insumos. Y me hace una lista de insumos, me pone el precio. Bueno, eso no es un presupuesto, eso es una cotización, primero. Ahora, ¿qué es un presupuesto? Es resultados esperados, espero gastar 158, espero gastar 135, espero gastar 190, en el tiempo. Para que haya un presupuesto tiene que haber periodicidad en el tiempo. ¿Y en qué tiempo? Bueno, eso lo determinamos nosotros, mensual, semanal, quincenal, diario, semestral. ¿Está? Y ahora, la otra pregunta aquí en cuestión, ¿solo se presupuestan gastos o cuestiones referidas a los ingresos o a cuestiones monetarias? No, yo puedo presupuestar horas de capacitación, puedo presupuestar litros de combustible, supongamos una ambulancia, puedo presupuestar, no sé, el sueldo por ahí es un concepto discutible en el presupuesto, no lo pongamos de ejemplo, podría presupuestar, no sé, se me ocurre ahora, bueno, los insumos, en este caso en cuestiones monetarias, podría presupuestar cantidad de horas de uso del servicio de lavandería de nuestro centro de salud, etcétera, etcétera. Puedo presupuestar cualquier cosa que sea sujeto a la cuantificación. En este caso hemos tomado un presupuesto en donde considero, por ejemplo, gastos. La variable aquí a presupuestar es gastos y pongo tres tipos de gastos, ¿no? De mantenimiento, gastos médicos o insumos administrativos, ¿no? Y en este sentido propongo montos expresados en pesos, ¿no? Que esta información, dicho sea de paso, pertenece a un centro de salud público que no es de nuestra provincia, pero lo he tomado de ahí y gastas en miles, está presupuestado para octubre gastar 158.000 pesos en insumos de mantenimiento, 135.000 en noviembre y 190.000 en diciembre. Sigamos. ¿Quiénes más integran la dimensión operativa? Tres más. Las políticas, que alguna bibliografía incluso los considera como un sistema de valores, creencias, por lo tanto es común encontrar las políticas en términos de valores, que son lineamientos de alcance general, donde se enmarcan muchas reglas, procedimientos, proyectos, y se enmarca
la conducta, en definitiva, y esto es importante, de la organización, ¿no? Entonces pensemos, por ejemplo, en una política inclusiva en materia de género del Hospital Independencia, ¿no? Que dicho sea de paso, tiene ahí un consultorio de género, lo hace más inclusivo en cuestión de género, atendido ahí incluso por una doctora amiga, no sé si la conocen, Patricia Gómez, ¿no? Entonces, bueno, esta cuestión de que es un lineamiento que me dice somos un organismo de salud inclusivo. Esa es la línea general. Que a partir de ahí se enmarcan o delimito reglas y procedimientos, es decir, ningún gestor, ningún funcionario, ningún miembro de la organización puede atentar contra esa política inclusiva. Por de pronto, entonces, si viene alguien del género trans y se quiere atender, es un derecho que le da el centro de salud porque tiene una política inclusiva, supongamos, en este caso, ¿no? Entonces, nadie le puede decir, no, no atendemos aquí personas de género trans. No, sí, porque supongamos que existe una política de inclusión en materia de género, ¿no? Entonces, esto lo he dicho medio a modo de ejemplo, pero sí, la idea del hospital regional y de este consultorio inclusivo es romper algunos esquemas mentales y trabajar sobre ello, ¿no? En términos de política, eso es una política, un lineamiento de alcance general. ¿Tá? Bueno, ¿qué más tenemos? Proyectos. Los proyectos son un conjunto de actividades, es decir, a ver, ya sabemos cuál es la razón de ser del hospital, sabemos, o de un sanatorio, sabemos cuáles son los objetivos, pero un proyecto es una actividad que puede ir de manera paralela, acotada en el tiempo, en donde tiene su propio presupuesto y contribuye al objetivo general, ¿no? Entonces, en pensar en esto de, por ejemplo, yo podría diseñar un proyecto de reformulación de la sala quirúrgica, ¿no? Entonces, o proyecto de incorporar nuevas tecnologías. Entonces, a medida que voy haciendo mi acción cotidiana, diaria, ¿qué hago? La tecnología, voy ejecutando mi proyecto de incorporación tecnológica, supongamos. Entonces, el proyecto se va ejecutando con su propio presupuesto, con sus propios formas de operar, con sus propios equipos de trabajo, ¿no? Pero llega un momento cuando se concrete ese presupuesto, ese proyecto, supongamos de aquí a un año que he incorporado o renovado la tecnología, ayuda al objetivo general, pero ese proyecto deja de existir, desaparece y bueno, y a partir de ahí esa nueva tecnología forma parte de mi operación o de mi andar habitual dentro de la organización. Y el último tipo de plano operativo son los programas. ¿Y qué puede ser un programa? Bueno, un programa puede ser un conjunto de proyectos, porque si de repente yo puedo tener un programa para erradicar el Chagas, por darles un ejemplo, ese programa va a necesitar de muchos proyectos para poder alcanzar su objetivo. Entonces necesitaré de un proyecto de difusión de la erradicación del Chagas, necesitaré otro proyecto en donde me asignan recursos o se gestiona la asignación de fuentes de financiamiento para combatir esta enfermedad y podría tener así, ir sumando distintos proyectos y ese conjunto de proyectos pueden integrar o integrarían, por ejemplo, el programa de erradicación de Chagas en la provincia, modo de ejemplo, ¿no? Bueno, de esta manera hemos hecho así muy fugazmente definido el planeamiento y hemos definido solo las dos dimensiones del planeamiento, uno operativo y uno estratégico, ¿no? Así que de esta manera avanzamos al siguiente apartado y hemos visto el primer principio de la administración.